vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena, llena de alegría y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría y me da amor y mucho más. Este amor, todo lo que anhelo eres tú y nada más. Toda mi vida es tuya, haz lo que quieras de ella, pero nunca me falte tu presencia en mi vida. Que me llena de alegría y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría y me da amor y mucho más. La magia de este amor me hace sentir en la gloria. Quiero vivir contigo el resto de mis días. Dame el regalo eterno de tu risa y tu mirar, que me llevan a un mundo donde solo importas tú. Que me llena, llena de alegría y me da amor y mucho más. Espera.
¿Dónde estás grabando? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Queridos hermanos, vamos a acompañar a nuestros hermanos Heriberto y Gladys en este día en que se disponen a celebrar su unión matrimonial, para unir sus vidas ahora ya por el Santo Sacramento del Matrimonio. Para ellos es un momento importante. Por ello vamos a acompañarlos no solamente con nuestra amistad, nuestra presencia, sino y sobre todo vamos a acompañarlos con nuestra oración. Vamos a escuchar la palabra que Dios nos va a dirigir y después con la Santa Iglesia invocaremos a Dios Padre por Jesucristo, nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos que van a encontrar el Santo Matrimonio, los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente. Y para celebrar dignamente los santos misterios, dispongamos nuestros corazones reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Heriberto y Gladys, para que quienes se unen junto a tu altar sean fortalecidos en el amor mutuo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Tobías. En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara: mujer, levántate
Vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a orar, pidiendo a Dios que los protegiera. Rezaron así: bendito eres Dios nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan el cielo y todas las criaturas. Tú creaste a Adán, y como ayuda y apoyo le diste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Si yo me uno a esta hermana mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí, y haznos llegar juntos a la vejez. Los dos dijeron juntos: amén, amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repitamos con el Salmo: la misericordia del Señor llena la tierra. Todos: la misericordia del Señor llena la tierra. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes los escuchen y se alegren. La misericordia del Señor llena la tierra. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalzad juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. La misericordia del Señor, contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y Él lo salva de sus angustias. La misericordia del Señor. Nos ponemos en pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. A ver conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy bien, Alberto y Gladys, pues estamos hoy, pues después de un largo camino. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya con tu familia? ¿Cuánto? 23 años, ¿no? Pues ya me han contado cómo se conocieron, cómo habían construido su familia. ¿Cuántos hijos? Dos. Muy bien. Dios les ha concedido pues llegar este día, ¿no? En el que ya después de un largo camino de vida familiar, ahora como cristianos van a unir sus vidas ante Dios, ¿no? Esto es, ¿no? Como cristianos. Hemos escuchado en la primera lectura la historia de Tobías y Sara, ¿no? Justamente este texto del Antiguo Testamento nos narra una boda, una noche de bodas, ¿no? Comenta, es un libro muy bonito, el Antiguo Testamento, el libro de Tobit, en el que luego de un camino también largo, Tobías encuentra a una mujer con cual al casarse,
su padre se la entrega, el padre de Sara. Y entonces dice, en la noche de bodas, dice, Tobías le dijo a Sara, mujer, levántate, vamos a rezar. Vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja, ¿no? Dice, se levantó y empezaron a rezar. ¿Cuál fue la oración que hizo Tobías? Dijo, bendito eres Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por los siglos, que te bendiga en el cielo y la tierra y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva, de los dos nació la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Si yo me uno con esta mujer, no busco solo satisfacer mi pasión, sino procedo lealmente. Tienes que apiadarte de nosotros y a nos llegar juntos a la vejez, ¿no? A nos llegar juntos a la vejez. Esto es, ¿qué es lo que piden Tobías y Sara? Lo primero que hacen, es bonito, dice, a la noche de bodas le dice Tobías a Sara, mujer, levántate, vamos a rezar, vamos a rezar. ¿Qué es lo primero que hacen? Orar, rezar, elevar su corazón a Dios. Y dice, para pedir a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja, ¿no? Es lo que piden Tobías y Sara a Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja, ¿no? Y Tobías hace esta oración hablando del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la pareja humana, no? Dice, tú creaste a Adán y como apoyo y ayuda le creaste a su mujer Eva, ¿no? De los dos nació la raza humana, ¿no? Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Dios nos crea, ¿no? Hombre y mujer, nos crea en dos modos. El ser humano tiene dos modos de existencia, varón o mujer. ¿Para qué? Para que se ayuden, para que se acompañen, para que se complementen, ¿no? Son complementarios hombre y mujer para que se ayuden, para que se acompañen. Y finalmente lo que pide Tobías es, dígnate apiadarte de ella y de mí, haznos llegar juntos a la vejez. Esto es, ¿no? Le pide Tobías a Dios que tenga misericordia, que los proteja, que los ayude y que los haga llegar juntos a la vejez. El fin del matrimonio es este: quererse, acompañarse y ayudarse. Ese es el fin del matrimonio. En el texto que va en los votos matrimoniales, que hemos ensayado un poquito, ¿no? Tú, Alberto, vas a decir, ¿no? Yo, Alberto, te recibo a ti, Gladys, como esposa y me entrego a ti, ¿no? Esas son las palabras. Yo, Alberto, te recibo a ti, Gladys, como esposa y me entrego a ti, ¿no? Y prometo serte fiel en la adversidad, en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El fin del matrimonio es este, ¿no? Te recibo a ti como esposa y me entrego a ti. Es un mutuo movimiento, es un doble movimiento. Te recibo, te acepto como esposa, como compañera, te acepto con todas tus virtudes y con todos tus defectos también, ¿no? Porque nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto, ¿no? Te recibo con tus virtudes y tus defectos y me entrego a ti. Yo diría, esta segunda palabra es la más importante, me entrego a ti. El plan que Dios quiere para la pareja humana en general y más aún para el hombre y la mujer que se unen bajo el matrimonio es la entrega mutua. ¿Para qué? La entrega mutua es, mi vida es para ti. Mi vida te la entrego a ti para yo ayudarte a ser feliz. Mi vida te la entrego a ti para acompañarte, para alegrarte, para hacerte feliz. La misión que Dios te pide a ti, Alberto, ¿cuál es? La misión que Dios te pide es que hagas feliz a Gladys. Esa es la misión que Dios te pide, ¿no? Y la misión que Dios te pide a ti, Gladys, ¿cuál es? Hacer feliz a Alberto. Cada mañana tienen que ustedes, al despertarse, preguntarse, ¿no? Mutuamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer
para hacer feliz a mi esposo? ¿Qué tengo que hacer para hacer feliz a mi esposo? ¿Qué le gusta a Clarice? ¿Qué cosa le alegra a ella? Pues eso es lo que tienes que hacer cada día. Hacer que ella, pues, esté contenta, esté feliz. No sé qué le gustará a ella, ya tú sabrás, ¿no? Desde 30 años juntos. Igual tú, Clarice. ¿Qué le gusta a Alberto? Pues tienes que buscar alegrar. Y también preguntar qué no le gusta, qué les disgusta, qué cosas mías no le gusta a Clarice, qué tengo que mejorar, qué tengo que corregir, ¿no? El camino del matrimonio también es un camino de perfección, porque la persona tiene que adecuarse a la otra persona, ¿no? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué vicios, qué defectos, qué cosas afectan mi relación, qué cosas enojan o disgustan a mi cónyuge, ¿no? Así es. Por favor, vamos a guardar silencio, ¿ya? No sé si estamos ubicando. Y también por ahí, por favor, las chicas, celulares guardados, ¿ya? No estén ahí chateando, ¿ya? ¿Ya? La casa de Dios, en silencio, ¿ya? Por favor. Eso es, ¿no? Estar constantemente en esa búsqueda de qué tengo que hacer para alegrar a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, y qué tengo que evitar para disgustarle, ¿no? En este camino, pues, lógicamente, implica, y ya lo hemos dicho, ¿no?, en los votos matrimoniales, en toda circunstancia, ¿no? Porque, claro, ustedes ya tienen 20 años de casados, ¿no? Bueno, de vida familiar, ¿no? Pero claro, ¿tú qué edad tienes, Clarice? Yo tengo 46. 46, ¿no? Hace 20 años tenía 26 años, ¿no? Claro, está jovencita, ¿no? Claro, tú dijiste, uy, me la llevo a mi casa rápido, ¿no? 26 años, jovencita, claro, más que cualquiera, ¿no? Y también seguramente Alberto, pues, está mucho más así, los años, joven, más guapo, ¿no? Claro, pero pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y lo que importa es el compromiso de mantenerse unidos, ¿no? Por eso decimos, te recibo a ti y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, ¿no? También podría yo agregar en la juventud y en la vejez, ¿no? Pues claro, en la juventud todo el mundo, qué bonito, estoy con esta chica guapa, jovencita, claro, lógico, pero luego ya no está tan joven, ¿no? Ni las arrugas, le sale la panza al varón, ¿no? Se arruga, en fin, se pone más feo, y bueno, pero ahora sí, prometo serte fiel, prometo estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la juventud, en la vejez, en la prosperidad y en la adversidad. Esto es. La diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso, ¿cuál es? ¿Recuerdan? El matrimonio civil, ¿qué cosa es? Es un contrato, no es un contrato, ¿no? Es un contrato muy especial, porque es un contrato en el que las personas implican su vida. Pero los contratos pueden romperse, ¿sí o no? Sí pueden romper, ¿no? Contrato al final, oye, esto no funciona, no estamos de acuerdo, aquí terminó el tema, ¿no? Ya está, bueno, acabó el contrato, el matrimonio civil acabó. El divorcio, mira, nos ponemos de acuerdo, muy bien, ya está, cada uno por su camino. El matrimonio civil es un contrato. El matrimonio religioso, ¿qué cosa es? ¿Ponerse? Ponerse una pareja. Una pareja, ¿qué cosa es? ¿Es un contrato? No. ¿Qué cosa es? Una, ¿se acuerdan que dijimos? Una alianza. Es un pacto de vida. Tú pones como garantía tu vida. Cuando tú firmas un contrato, compras una casa o un préstamo, ¿no? Y pones de aval tu terrenito, ¿no? Tu terreno. Si no puedes pagar el préstamo, el banco te quita el terreno, ¿no? ¿Cuál es el aval que pones? Tu terreno. En el matrimonio religioso, ¿cuál es el aval que pones? Tu vida, tu persona, ¿no? Tu persona está como garantía. Es una alianza. No se puede romper porque en medio está tu vida y en medio está, ¿qué? Tu juramento a Dios. Es un pacto, una alianza entre los cónyuges y entre los cónyuges con Dios. Y con Dios no se juega. Con Dios no vale, oye, hoy sí, mañana no, mira, me arrepentí. No. Con Dios no se juega, ¿no? Por eso, el matrimonio católico es, ¿cómo se llama? Indisoluble. Indisoluble. ¿Qué significa que es indisoluble? No se puede romper. Hagan lo que hagan, si quieran mucho, o se tiren los platos, serán esposos para siempre.
no es un contrato, es una alianza en el que ya es un pacto de vida para toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos dispuestos, Alberto? ¿Para toda la vida con Gladys? ¿Sí? Muy bien. Gladys, ¿para toda la vida con Alberto? Muy bien. Bueno, dos cositas más. Hay tres palabras que el Papa Francisco recomienda a los novios y a los esposos, ¿no? Tres palabras o tres virtudes que hay que cultivar en la vida conyugal, que son tres palabras que hay que practicar todos los días, ¿no? Gracias, por favor, puedo, ¿no? Pides permiso, y el otro es perdón. Tres palabras, ¿no? La primera palabra es gracias. Todos los días debemos agradecer a Dios y agradecernos mutuamente. Tú todos los días debes decir, te doy gracias, Señor, por haber puesto a Gladys en mi vida, por haber puesto una mujer fiel, una mujer que me ha acompañado, una mujer que me ha soportado, ¿no? Así es, que ha estado al lado mío siempre desde el inicio. Te doy gracias por haber puesto esta mujer en mi vida. Y tú igual, Gladys, te doy gracias a Dios, te doy gracias, Señor, por haber puesto en mi vida a Alberto, pues en mi vida, que me ha acompañado, que ha sido fiel, que está conmigo, ¿no? Así es, que está conmigo. Bueno, pero está contigo, ¿no? La fidelidad no sé si se ha cumplido, pero bueno, él sabrá, ¿no? Bueno, esperemos que, pero ahora en adelante sí, ¿no? Él me ha dicho que sí, él me ha dicho que sí. Bueno, entonces, y siempre agradecerse mutuamente, todo el favor que se haga, ¿no? El otro no somos esclavos uno del otro. Todo lo que haga Alberto por ti, siempre. Gracias, Alberto, gracias. Cuando llega, cuando te regala algo, cuando te acompaña, gracias. Siempre, a flor de labios, la palabra gracias, ¿no? Agradecerse. Mutuamente agradecerse por las cosas pequeñitas, gracias. Gracias. ¿Cómo tú le dices, Alberto? ¿Cómo le dices? ¿Cómo lo llamas? Viejo. Gracias, viejo. Gracias, viejo. ¿Y antes cómo le decías? ¿Cómo? ¿Cómo es mi apellido? Reyes. Reyes. Gracias, Reyes. Rey, mi rey, decía, ¿no? Muy bien. ¿Y tú cómo le decías a Gladys? ¿Ah? Reyes. Ah, Reyes. Muy bien. Eso, agradecerse mutuamente. La segunda palabra, la segunda virtud que hay que cultivar es el respeto. En el respeto es pedir permiso o por favor, ¿no? Cuando tú necesites algo y la otra persona no es, oye, tráeme esto, tráeme un vaso de agua, tráeme... No, ¿cómo que tráeme? No, por favor, ¿puedes hacerme este favor? ¿Puedes traerme esto? ¿Puedes cocinarme el otro? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Puedes? ¿Puedo? También, nunca irrumpir encima del otro, ¿no? Cuando quieran hacer algo, cuando quieren comprar algo, oye, ¿puedo? ¿Qué te parece? ¿No? Porque ahora todo es en común, ¿verdad? El respeto, el puedo, el por favor, ¿no? Y la tercera palabra es perdón. Saberse perdonar. Saberse perdonar, ¿no? Saber pedir perdón y saber perdonar. Cuando uno ofende al otro, cuando uno comete un error, cuando uno ofende al otro, tener la humildad de decir, perdóname, Gladys, por haberte fallado, perdóname por haberte ofendido, perdóname porque, en fin, no quise hacerlo, ¿no? He cometido un error. Perdón. Hay que ser humildes para pedir perdón. Ahora, creo que más difícil es perdonar, ¿no? Porque cuando alguien te ofende, qué difícil es perdonar. Pero recordemos en el Padre Nuestro que decimos, perdona nuestras ofensas, ¿no? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos perdón a Dios, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. También saber perdonar. No es fácil, el perdón hay que renovarlo siempre, porque nos hieren, queda en el corazón la ofensa, pero hay que perdonarnos, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres palabras, ¿no? Gracias, puedo, por favor, y finalmente, perdón. Tres virtudes que deben cultivar en su vida conyugal y recordar que, pues ahora que se unen como cristianos ante Dios, recordar que el matrimonio no solamente es de dos. ¿De cuántos es el matrimonio? ¿Cuántas personas implica el matrimonio? ¿3, 4, 5? ¿Cuántos? 2. Pero el matrimonio cristiano, ¿cuántos más? 3. El matrimonio cristiano es de 3. ¿Quiénes son? El esposo, la esposa y Dios.
Dios en el medio. Así que tienen que abrir su casa para Dios. Tienen que invitarle a entrar. ¿Qué tiene que hacer para que Dios bendiga vuestro hogar? ¿Qué tiene que hacer? Ahora, no solamente abrir la puerta, no solamente que Dios esté en tu casa, sino que tú tienes que ir a la casa de Él. ¿A qué casa tienes que ir? Ustedes como esposos, ¿a dónde tienen que ir? Cada domingo. A la casa de Dios. ¿No? Para que Dios entre en tu casa, ¿qué tienes que hacer tú? Ir a la casa de Dios. ¿No? Desde ahora en adelante, tienen que ir todos los domingos a misa, no pueden faltar. Si quieren que Dios permanezca en tu matrimonio, en tu hogar, tienen que ir cada domingo a alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios y luego ya, pues debidamente preparados, recibir a Jesucristo Eucaristía. ¿De acuerdo? El matrimonio cristiano no es de dos, es de tres. El esposo, la esposa y Jesucristo en el medio. Tienen que ir a la casa de Dios para que Él entre en la casa de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ponernos en pie ahora para pronunciar los votos matrimoniales. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia, su voluntad de contraer el matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal y el que los consagró un día con el santo matrimonio, con el santo bautismo, los enriquece hoy y los enriquece y le da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarde mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir así las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Alberto y Gladys, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser condicionados libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo en modo vía propio el matrimonio durante toda la vida? Lo de los hijos ya no les pregunto porque ya tienen hijos, ¿no? Así que ya. ¿Ustedes han escuchado? ¿Qué han dicho? ¿No han escuchado, no? Usted, a ver, el padrino, ¿qué ha escuchado? ¿Han dicho que sí o que no? ¿Ah? Los padrinos y yo soy el testigo, el padrino. ¿Han dicho que sí o han dicho que no? Que sí, la madrina, han dicho que sí, que han dicho que no. Han dicho que sí, ya. Yo he escuchado, han dicho que sí por si acaso, ¿ya? Han dicho que sí, han prometido. Muy bien. Así que van, ya que van a hacer contra el santo matrimonio, unan sus manos, unan sus manos y expresen públicamente su consentimiento. Yo, Alberto, te recibo a ti, Gladys, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te recibo a ti, Alberto, como esposa, y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad.
y así amarte y respetarte por los días de mi vida. El Señor confirma en su bondad este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia y les toda su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Los anillos. ¿No va a bendecir? Padre, la bendición. Bueno, bien, tranquilo, El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar mutuamente, en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gladys, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En mi Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Heriberto recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El sacramento, el rito del matrimonio es un rito, el rito litúrgico, el rito del sacramento es un rito muy corto, ¿no? Tiene estas tres partes. La pregunta que el sacerdote hace sobre la intención de contraer santo matrimonio, luego el consentimiento o los votos que han pronunciado los cónyuges de cumplir las obligaciones de amarse y respetarse durante toda la vida, y finalmente los anillos, que son el signo externo de que se han comprometido para toda la vida, ¿no? Que el Señor pues les acompañe, que el Señor les bendiga, que ustedes dejen entrar a Jesucristo en su hogar y el Señor les conceda pues vivir juntos con felicidad, con gozo, con alegría hasta la vejez, ¿no? Que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros hermanos Gladys y Heriberto. Girando, que dure un minuto el besito. No, el beso, el beso. Beso. Una hora de beso. No, pues más largo, más ¡Bravo! Qué riquito estaba el besito, dice. Y Alan está feliz, mi novio. Y ahora volteen para allá, padre. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. Y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Gladys y Heriberto, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Por los esposos Alberto y Gladys, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, escúchanos, Señor. Por nuestro hermano Alberto, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor, te lo pedimos, escúchanos, Señor. Por nuestra hermana Gladys, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura, pureza y humildad y prudencia. Roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sea en tu sociedad fermento de paz y unidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, bondad nuestra oración y concede a tus siervos que confíen en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor y la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse. Oh Dios, que consagraste, recibe tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y guarda con amor al Padre, quienes has unido con la alianza sacramental. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Él estableciste la nueva alianza con tu pueblo, para ser partícipe de la naturaleza divina y coheredero de tu gloria a los redimidos por el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Toda esta abundancia de tu gracia e inmensa bondad la has significado en la unión de varón y de mujer, para que el sacramento que celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Alberto y Gladys, a quienes has concedido llegar al día de su matrimonio, a que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y en la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles en la recomendación del Salvador, digamos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Que siempre la paz esté contigo, que siempre la paz esté aquí, y que reine siempre en este mundo, y que sea símbolo de amor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que estés en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarte. Pueden tomar asiento.
después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por estos siervos tuyos, Alberto y Gladys, que se han unido en santo matrimonio, para que te sean siempre fieles y den testimonio de ti ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Estás haciendo la firma respectiva pues del acta del matrimonio. Aquí ya me dirán casado, porque el matrimonio en la iglesia pues dicen que es ¿cómo dijo? Dos testigos más, dos personas como testigos. Una alianza. Entonces yo me casaré sobre un contrato. Se puede romper los contratos en los municipios. Entonces una alianza no se puede romper.
solo así. Muy cerca. Muy cerca. Ahorita los testigos también tienen que haber audio y ya ponen testigos porque hay mucha corrupción. De esta manera el matrimonio se
Sonríe, sonríe. Está alegre, sonríe. Se invita a todos los familiares, por favor, a acercarse y felicitar a los nuevos casados. Una filita, por favor. Ahí queda ahí. Ahí queda.
5 de la mañana en la casa de la novia. Nos quedaremos pues hasta transmitiendo para todos ustedes que no han podido venir, que están en distintos lugares, a compartir. Y si les gustaría que les estén sus eventos, llámanos ahí está el número de teléfono.
Sigue en un momento de compartir, de
Seguimos bailando. Otrita más. Otrita más. La yapa está en listo. Allá pasa.